Hola y buenas tardes. Aquí estamos como cada martes y cada jueves. Me quito esto porque hace un reflejo. De momento no tengo que leer. Pues bienvenidos con nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Tenemos aquí un texto muy especial que vamos a estar estudiando hoy. Como sabéis, los martes estamos estudiando el libro de Hechos. Y los jueves, pues es un poco general, varios libros que hablan sobre profecías bíblicas, ¿no? Que dicen profecías que se cumplieron o que están por cumplirse. En especial, las próximas semanas vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en ello ahora mismo. Y es un libro que muchos temen en el sentido de no poder entenderlo. Y yo entiendo perfectamente este pequeño miedo porque también me pasó a mí y todavía como que tengo bastante respeto para no malinterpretarlo. Así que estoy tratando de estudiar bastante. Uno de los versículos que me da bastante tranquilidad es que Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tanto las cosas que son, que debemos aprender y poner en práctica ahora mismo, como las que están por venir. Y también Jesús, hablando a Juan como una revelación, porque Apocalipsis fue escrito después que Jesús subió al cielo, ¿no? Él aparece de nuevo a Juan y le habla. Y dice que bienaventurado es el que lee el libro de Apocalipsis y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que se nos promete una bienaventuranza, una bendición especial yo creo que porque requiere un esfuerzo aprender, entenderlo y tratar de aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Entonces son las cosas pasadas, presentes y futuras. En este caso creemos que esas fueron cartas escritas a iglesias de este tiempo, pero también nos sirven de ejemplo para nosotros hoy en día. Y hoy estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Ahí es. Pues bienvenidos a todos. Y pues la semana pasada hablamos sobre la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Y ahora pues nos toca hablar, estamos en Apocalipsis capítulo 2, empezamos con versículo 12, del 12 al 17, se trata con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Es interesante que Pérgamo era la capital política de esta parte de esa provincia de Roma, lo que hoy en día es Turquía. Y pues ya cuando Juan escribió esta carta, Pérgamo había sido la capital pues por más de 300 años. Una ciudad notable por su cultura, educación, tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo, que dicen que tenía más de 200.000 libros en esta Muy biblioteca. cultural, ¿no? Sí. También, como las demás ciudades, pues extremadamente religiosa. Tenía templos para dioses griegos y romanos. Tenía 3 templos dedicados a la adoración del emperador romano. Tenía un templo enorme para Zeus, que fue considerado pues como el jefe de los dioses y así. Entonces, Pérgamo especialmente conocida como el centro de adoración para la deidad Asclepios. Y eso fue representado por una serpiente. Asclepios era el dios de la sanidad y conocimiento, y había una escuela de medicina en ese templo de Pérgamo. Y debido al famoso templo del romano de sanidad, las personas enfermas y dolientes de todo el imperio romano se reunían, hacían peregrinajes a Pérgamo en busca de alivio.
Entonces fue un lugar de destino, de peregrinaje. Y algo, pues, nos parece un poco raro, pero bueno, los que sufrían les permitía estar la noche en la oscuridad del templo, a ver quién se apunta a esto, que en el templo había víboras, serpientes, mansos. Bueno, no eran como... Sí, yo sí, no. pero a mí no me Vaya importa. riesgo, ¿no? O sea, en la noche la persona que sufría podría ser tocado por una de estas víboras o por muchas domesticadas e inofensivas mientras se arrastraban en el piso. Uf. Bueno, pero ¿quién se atreve para ver si eran serpientes mansos o cascabeles? Yo no sé, o sea, yo no me meto, si hay un víbora ahí, un serpiente, podría tener que estar muy enfermo para... Bueno, el toque del serpiente era tenido como si fuera el toque del mismo Dios. Y se tenía el toque como portadora de salud y sanidad. Entonces, bueno, la gente tenía sus costumbres y así, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dice Jesús al Pérgamo, porque como la mayoría de 5 de las 7 iglesias había algo que daba elogios, y también con Pérgamo, pero también había unas cosas de corrección, o sea, regañarles por diferentes cosas, ¿no? Y así empieza así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Eso, pues, queremos que eso que escribe al pastor de la iglesia, del líder, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Jesús está hablando de sí mismo, ¿no? Os acordáis que en capítulo 1, versículo 17, Jesús también, pues, Juan describe a Jesús de esa manera, pues, que Jesús confrontará a la iglesia de la espada que está saliendo de su boca. Es simbólico, pues, de las palabras de Jesús, ¿no? La espada aguda de 2 filos dice esto, y como en las otras cartas dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Eso dice, pues, en cada una de las 7 empieza así para recordar, y nosotros en nuestras iglesias y como personas bien haríamos para recordar de que Jesús conoce nuestras obras, todas. No se puede esconder nada. Nada. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué diría esto, no? Porque no es la cosa de que había actividad de Satanás en otros lugares y solamente en Pérgamo, no, pero por alguna razón Jesús refirió, pues, a donde Satanás tiene su trono. Quizás podría ser diferentes posibilidades, quizás por haber tenido ese centro de religión pagana con los serpientes, podría ser a diferentes... La serpiente siempre se relaciona con Satanás, Pues sí. especialmente aquí en Sí. el Apocalipsis. También porque Pérgamo tenía un gran altar en forma de un trono dedicado al dios romano Zeus. Bueno, realmente otros piensan que porque Pérgamo era el centro político de la adoración demandada por el gobierno romano. Entonces, por eso fue llamado al lugar donde el trono, donde Satanás tiene su trono. Podríamos decir, quizás hoy en el mundo hay ciudades donde Satanás tiene un dominio quizás por encima de otros lugares, ¿no? Algunas ciudades o lugares del mundo donde parece que tiene su trono o tronos, ¿no? Entonces, pues Jesús dice esto. Sí, porque Satanás también se refiere a él como el príncipe de este mundo. Quiere decir que la mayoría de las cosas están bajo su control de una manera que no podemos conocer, ¿no? Por eso también es tan importante, es un poco aparte de este tema, pero orar por nuestros políticos y personas que están en cargos, porque es un área que el diablo tiene amplio poder sobre ello, y entonces hay que protegerles con nuestra oración. Efectivamente, sí.
bueno, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Jesús está ahora dando unas palabras de consuelo, de confort a la iglesia. Yo entiendo la situación, que es difícil. Era muy difícil ser creyente en todos esos lugares y sobre todo donde, bueno, donde Satanás tiene su, o sea, y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Repite, donde mora Satanás. ¿Quién era este Antipas? Realmente no sabemos. Antipas era una especie de héroe anónimo en la Biblia, de que era un mártir, alguien que murió por su fe, que eso, pues, había muchos. La semana pasada hablamos del pastor de Esmirna, Policarpo, pues, pero otro se llama Antipas. Había realmente muchos y algunos, pues la mayoría, pues no sabemos nada, pero Antipas, como muchos, podríamos decir quizás la mayoría de la iglesia, permanecieron fiel. No era fácil. Los creyentes en Pérgamo, como en otras ciudades, pero quizás en Pérgamo, pues había muchas tentaciones a rendirse culto a diosa de fertilidad, de participar en orgías, de participar en distintas maneras de inmoralidad como forma de adoración. Entonces, no nos sorprende de que no era nada fácil, pues, de ser creyente y así. Y aquí el elogio que se da, pues, es que dice Jesús, pues, no habéis retenido mi nombre, no habéis negado mi fe, ni aun los días así. Entonces, pero ahora vamos a ver de que Satanás tiene muchas maneras, herramientas, artimañas, maquinaciones para intentar hacer batalla contra la iglesia de Jesucristo. Uno es por afuera la persecución, y eso hemos visto, pues, en otras de la persecución, sobre todo de diferentes emperadores romanos, que fue muy fuerte, muy fuerte. Pero también sutilmente tenía otra estrategia, y eso sería, pues, por infiltrar la iglesia. Y así vamos a ver lo que estoy diciendo. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Por lo menos dice pocas cosas, ¿eh? O sea, pero sin embargo eran cosas que la iglesia tenía que hacer, o sea, de darse cuenta, de tomar nota para corregir. Y eso que las cosas que tienes ahí, o los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, esas cosas de qué está hablando, porque dice aquí, bueno, esto es lo que se refiere, la doctrina de Balaam. ¿De qué se refiere? Pues viene del Antiguo Testamento, de capítulo 22 de números 22 a 24 y luego capítulo 31. Balaam era el prototipo de todos los maestros corruptos. Balac era el rey de Moab, que empleaba a Balaam para hacer profecías en contra de Israel. Y sabemos que no tuvo éxito, que Balaam, por lo mucho que intentara, de que pues no podía hablar mal, y así. Luego tenemos el escenario, el ejemplo, cuando el burro de Balaam y eso, que le habló, que le corrigió, así. Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab, para que él no podía maldecir a Israel directamente. Cuando Balaam aconsejó a Balac, él le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El tropiezo estaba conectado con idolatría, es decir, el comer de cosas sacrificadas a ídolos y fornicación. Si la iglesia en Pérgamo
tiene a aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Esto muestra que tienen tendencias hacia la idolatría e inmoralidad. Era algo muy parecido pues a lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Sabes que en las cartas de Pablo de 1 Corintios, 2 Corintios, que los creyentes había pues inmoralidad dentro de la iglesia y así Pablo tenía que escribirles muy fuerte para corregir este pecado. Y a continuación nos dice aquí, versículo 15, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, ¿de qué está? Esto hemos oído antes y también vamos a escuchar un poco más. La palabra Nicolaita quiere decir, pues, por su palabra de autoridad, de una separación jerárquica. El nombre Nikolaos literalmente significa el conquistar al pueblo. Se cree diferentes opiniones, pero que había un grupo de maestros falsos, llamados los Nicolaitas, que quieren entrar, dividir, causar división entre la iglesia y dominar. De acuerdo con antiguos comentaristas, los Nicolaitas también aprobaban la inmoralidad. Entonces vemos este problema de que había algunos en la iglesia que estaban reteniendo la doctrina de los Nicolaitas, pensaban que no era mal. Nos recordamos que Éfeso, la iglesia, refutaba fuertemente la doctrina de los Nicolaitas. Ahí no hicieron entrada, no entraron nada, pero en Pérgamo sí. Entonces vemos el problema era difícil vivir la vida cristiana y la tentación, algunos pues cayeron a la tentación en la iglesia para volver al mundo, de vivir como el mundo, de volver a actos de idolatría, de volver a actos de inmoralidad. No sabemos hasta qué punto, pero al punto suficiente de que Jesús pues tenía que hacer mención. Estaba divirtiendo. Exacto. Ellos eran muy tolerantes, como la iglesia de Corinto, y aceptaban falsas doctrinas y una manera de vida inmoral. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Satanás no pudo cumplir mucho por persecución, pero porque muchos retenían como Antipas, así que Satanás intentó cumplir sus metas utilizando decepción, primero utilizando violencia y después utilizando la alianza, ¿no? La alianza con el mundo. Sí, y ese es un problema que puede ser bastante común en nuestros días, ¿no? Como que es como tener un pie en cada barco, ¿no? Y no podemos vivir así. Sí. Pues queremos los beneficios de la fe y a la vez disfrutar del mundo, ¿no? Entonces, y no se puede. Aquí es una advertencia muy seria porque Dios lo lleva muy en serio esto. Sí, muy serio. Él no va con juegos y no va con ligero con sus instrucciones y con sus demandas de nosotros. Él es muy claro, Él quiere nuestro corazón 100%, no solo una parte. Así que cuando empezamos nuestro camino con Jesús tenemos que medir, ¿de verdad lo queremos? Porque si queremos seguir a Cristo, Él no quiere nada menos que 100% de nuestra devoción. Y uno puede pensar que es pasar 100% del tiempo en la iglesia o de rodillas o algo así. No es esto. Es vivir tu vida como todos viven, pero aquí no estoy. Vivir la vida normal, pero siempre teniendo Dios como el primer que va a tomar, básicamente va a tomar las decisiones por ti, buscándole cada día. Así que tomar a Dios, tomar un paso de seguir a Cristo no es poca cosa, es transformador, es lo
principal de la vida de aquel que sigue a Cristo y no existe otra alternativa. Así, aquí está muy claro cómo Jesús a él le disgustó esto, porque querían continuar con sus costumbres y querían seguir a Cristo. Y Jesús dice, hay costumbres buenas, no hay cosas que hacemos, pero todas nuestras costumbres, toda nuestra cultura, todo nuestro comportamiento debe pasar por la Biblia. A ver lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿no? Y lo que la Biblia dice que bien, continuamos. Si la Biblia dice que no, porque aquí es la palabra de Dios. Efectivamente. La palabra dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y claro, pues quizás estos creyentes en Pérgamo que habían vuelto, pues empezaron bien, pero luego pues volvían pues poco a poco pues a la inmoralidad y a las tentaciones sexuales y pues la idolatría, etc. Es la verdad que tenemos que estar alertas, ¿no? Porque... Sí, totalmente. Sí. Y aquí ahora, en versículo 16, pues Jesús da los pasos, arrepiéntete. En 5 de esas 7 iglesias, Él da el mandato de arrepentirse, ¿no? De dar la vuelta, dar un 180, de cambiar de direcciones, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo que quiere decir su palabra, ¿no? En en Hebreos 4:12, de que porque la espada del Señor es una espada, la espada de la palabra es una espada de 2 hilos filosa, o sea, de que corta hasta de todo, y entonces es lo que dice de que Jesús peleará contra ellos. Me imagino que se refiere a este grupo que está en la iglesia, sí. de ellos con lo que sí decir que les confrontará con su palabra, ¿no? Que Pedro dijo en una ocasión, el apóstol Pedro dijo, el juicio comenzará, ¿dónde? En la casa de Dios, ¿no? Y así. Y cuando Jesús pues tuvo que venir pues contra los cristianos en Pérgamo, pues los confrontará pues con su palabra. Versículo 18, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, Espíritu mayúscula, con E mayúscula, dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesús sabe que es nada fácil ser un seguidor de Él en esta época. Entonces Él también, sabemos que Juan escribió esas cartas como pues de motivo de animar a los creyentes a seguir en la pelea, de seguir fiel, a continuar, a perseverar. Una cosa que está muy interesante, especialmente en Apocalipsis, porque la gente, ay, ¿por qué está escrito todas esas cosas? ¿Es para asustarnos? Pues la verdad es que no, yo creo que debemos mirar con otro prisma. El Señor nos dice todo esto para alertarnos que si estamos yendo por un mal camino. Él no quiere eso, Él quiere recibirnos todos con los brazos abiertos y que no tengamos que sufrir ninguna condenación. Por eso está escrito aquí. Entonces, ese es el amor que a veces mucha gente lo confunde. Pero ¿por qué Dios va a hacer eso todo? Bueno, Él tiene que cumplir su justicia, pero nos está dando una alerta muy clara y muy fuerte sobre el tipo de vida que Él quiere que vivamos, porque si no, su justicia tendrá que ser cumplida en nuestras vidas y el resultado no va a ser en muchos casos bueno. Y entonces este libro no es para asustar y esto no es para condenar, al contrario, es una alerta de amor porque Él quiere. Jesús dijo, no sé si fue Jesús, pero que la voluntad de Dios es que todos se salven, ¿no? Que Él no quiere, que Él no tiene un placer especial en que algunos se pierdan o que vayan por mal camino, al contrario. Así que me gusta, esto está escrito aquí, no es para condenar, pero para alertar que no vivamos así.
Y aquí en este último parágrafo, Jesús está hablando de diferentes ánimos, de recompensas, dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Claro, ellos sabían muy bien de lo que era maná, la comida especial que dado a los israelitas, de que Dios les estaba sustentando pues al lado de aquellos años en el desierto. Y eso para nosotros y para ellos, y creo que para nosotros, representa pues algo simbólico de la fuerza del Espíritu de Dios que nos da, es como cuando fue Elías, creo que pidió pues una doble porción del Espíritu. Eliseo fue, que pidió pues una doble porción del Espíritu, ¿no? Yo creo que eso se refiere pues al maná escondido, ¿no? Y esto es para nosotros cuando nos encontramos realmente en líos, cuando nos encontramos realmente entre la espada y la pared, digamos, y de que cuando le pedimos a Dios que nos ayude a seguir adelante a pesar de persecución, a pesar de tentaciones, nos dará ese esfuerzo supernatural, sobre especial. Yo creo que eso se refiere al maná escondido. Y daré una piedrecita blanca. Ahora, ¿de qué es esto? ¿No? Hay diferentes... A mí me gusta la piedrecita. Sí, ¿verdad? Así. Bueno, hay teorías, ¿no? Pero una de ellas es de que en aquel tiempo, en aquel entonces, pues las maneras de las invitaciones que se daba a un banquete o un evento especial, pues se daba pues en una piedrecita blanca. Ay, qué bonito, me encanta la idea. Y tu nombre estaba escrito ahí, era como pues la piedrecita y pues era tu pasaje para entrar. Me gusta. ¿No? Una señal de amistad, evidencia de ser contado como una señal de descargo en una corte de ley. Jesús tener alguno de esos significados en mente, pero al final sabemos que es una seguridad de bendición. Jesús está diciendo, acuérdense, estáis ahí en Pérgamo, yo sé que es difícil, pero acuérdate de que a un día que las tribulaciones de este siglo, de este mundo, no pueden comparar con la gloria de mi cielo. Aguantad, mis hijos, de que yo os voy a dar una invitación muy especial. Ya lo tenéis, una piedrecita blanca de que ellos, quién sabe si ellos habían recibido alguna vez. Una garantía, sí. No, o sea, y luego, por añadirlo, si eso no fuese suficiente, o sea, escrito un nombre nuevo. En esta piedra no será Mara, ni Dwight, ni Christopher. O sea, será una está aquí. Y una piedrecita nueva, o sea, con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿No? Me gusta la idea de que me dé, no sé, otro nombre nuevo. Será precioso, seguro. Que Él nos conoce perfectamente y sabrá nombrarnos aún mejor que nuestros padres lo hicieron, que lo hicieron bien. Creo que incluso mi madre está escuchando. Los hicieron bien, pero como yo creo que hay todo un ritual dentro de la cultura judía de que los nombres significan algo, ¿no? A mí me encanta la idea de que Él me va a dar un nombre que se encaja perfectamente a mi personalidad, que a lo mejor ya lo tiene para todos, ¿no? Y está esperando este día. Me gusta mucho esto, la piedrecita y el nombre nuevo. Son las cosas pequeñas de la vida es que nos ilusionan y nos dan... Mi piedra va a ser más grande que la tuya. Sí, puede ser. Va por yo talla. tendré una roca. Si va por talla, pues es así, que es mucho más alto que yo, así que... Bueno. Pues esto, es que Apocalipsis tiene muchas buenas noticias, que ya hemos hablado de esto, pero continuamos hablando. El Señor quiere que todos estemos preparados para entrar con nuestra piedrecita blanca cuando Él venga a buscarnos. Entonces tenemos que estar, por eso nos dice, hijos, no hagáis esto, arrepentíos, seguidme a mí solamente, porque tengo tanto preparado para vosotros y un nombre nuevo, una vida nueva.
y nuestro Creador quiere hacer que seamos perfectos en su presencia. Y ese día va a venir, no sabemos cuándo, pero va a llegar y eso estamos estudiando en este libro. Amén. Pues con eso terminamos nuestro estudio pues, en la carta de Pérgamo y recordemos estas enseñanzas, esos principios. Y pues nada, pues Dios mediante, pues nos veremos la semana que viene y el Sí, martes seguimos con Tiatira, ¿no? Tiatira, sí. La próxima iglesia. Eso, así que Mara, si quieres orar para despedirnos. Vale. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que tiene tantos tesoros que nos traen tanta ilusión y esperanza. Señor, gracias por todo lo que tienes prometido para aquellos que te siguen, Señor. Y que tú también, entre estas promesas, está la promesa de estar a nuestro lado, ayudándonos en este camino. Que no es fácil muchas veces porque son grandes las tentaciones, las persecuciones y todo lo demás que podamos sufrir. Pero cuando miramos hacia más allá y lo que tienes tú preparado para nosotros, nos llenas de emoción, Padre. Te pido en especial por los que están escuchando esto, Señor, que todavía no han decidido seguirte. Te pido que tú puedas revelarte a ellos y hablar a sus corazones de la manera que solo tú puedes hacerlo. Y te pido que muchos de nosotros y espero que todos que estemos escuchando esta tarde podamos tener nuestra piedra, nuestro nuevo nombre, Señor, delante de ti un día. Te agradezco por tu poder que actúa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Martes, Hechos. Y jueves, ahora estamos en Apocalipsis. Pues nada, hasta luego.